¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en su examen, chicos? ¿Vino fácil, difícil? No he visto las preguntas. ¿Qué tal vino el examen de química? Las preguntas de química. Mm. ¿Tienen preguntas, chicos, con respecto a esta semana, la semana anterior? ¿Han intentado resolver sus ejercicios? Yo, profesor, tengo una consulta. A ver, dime, Martín, te Buenas escucho. tardes. Oh, No sé si he enviado la foto, lo he enviado en el chat. ¿Se ha enviado? a ver, déjame ver. Ah, sí. Ahora sí está habilitado el chat. Sí, Ya. ok. Ajá. Es el inciso 3. Ya. ¿De esta semana? No, es del año pasado. Me he visto una clase suya en Ya. YouTube Ajá. y mi duda es que en la 3. A ver, espera, déjame buscar la imagen porque no la tengo acá. Ah, ya. Mm, En la 3 vi que usted había utilizado la fórmula de Pavo Pau Ratón. ratón. Ajá. Ajá. Pero yo lo quise hacer con eso de presión es igual a masa molar. Presión por masa molar es igual a temperatura por R y por densidad. Ya. Pero parece que de esa forma me sale otro dato. Y creo yo, estoy deduciendo que es quizá por la suma de de las masas molares de los dos Ah, elementos que hay ya. ahí. Claro, porque tú no tienes una sola sustancia, ¿no? Entonces tú tendrías que hallar la masa molar de la mezcla. Y en realidad nosotros no trabajamos o no existe una fórmula concreta que tú puedas determinar la masa molar de la mezcla, ¿no? Entonces por ahí he visto que hay ecuaciones, aproximaciones que te permiten hallar la masa molar de de una mezcla, pero en realidad no es lo correcto que tú debas utilizar, ¿no? Ah, ya, ok. Ya, Es entonces, preferible usaría eso si es que me dieran, ¿no? La masa molar. claro, si te hablara de que se tiene la masa molar de la mezcla, ya ahí sí, pero la verdad es que es difícil, ¿ah? Difícil que trabajemos con la masa molar de una mezcla, porque cuando nosotros hablamos de la masa molar, lo hacemos alegando la masa molar de un compuesto, ¿no? De una sustancia, más no de una mezcla. Entonces, bien difícil que por ese lado sea el camino o tengas un ejercicio donde te den esa información, ¿no? Pero tal vez por ahí uno encuentra cada cosa, entonces tendrías que tener esa información si es que quisieras considerar de esa manera. Ok, profesor, sí, lo entiendo. Gracias. Ajá. Listo, Martín. Ujú. Ah, más tarde. Sí, porque comida chifle. Ujú. Chicos, si no me preguntan, yo no sé qué explicarles, ¿ah? Yo necesito que me pregunten. Necesito que intenten resolver, necesito que encuentren dónde están sus dudas. Buenas tardes, profesora. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Disculpe, esto de la fase crítica, del punto crítico y el punto triple, por favor, disculpe, no me ha quedado claro.
Andrea, se te cortó el audio, no te entendí nada. Oh, el punto crítico y el punto triple, disculpe, profesora, porque me Ah, ya, dicen, ajá, ya, listo. Vamos a ver. gracias. Entonces, ¿qué es justo para resolver esta primera pregunta, verdad? Ah, sí, ¿cuándo están Ya, en equilibrio el líquido y el gas? Eso, por favor, gracias. ya. Ahora te explico con lo que tenemos aquí arribita en la información de la teoría y con ello ya tendrías, ya podrías resolver y no tendrías ahí problema en ese ejercicio 1. Miren aquí. El diagrama de fases, como ustedes pueden ver en esta imagen, nos permite a nosotros saber cuál es el estado de esa sustancia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si yo considero en este punto va a estar a una cierta presión y va a presentar una cierta temperatura. Entonces, a esas condiciones, nosotros tenemos la seguridad de que esa sustancia se encuentra en el estado sólido, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, en esta área donde está la línea morada y la línea verde, por ejemplo aquí, igual a una cierta condición de presión y a una cierta condición de temperatura, yo tengo la seguridad de decir que a esas condiciones esa sustancia está en el líquido, está en el estado líquido, y lo mismo si yo tuviera dentro, debajo de toda esta recta roja y esta recta de color verde, ¿no? En toda esta región podemos ver que el componente, la sustancia, se encuentra en el estado gaseoso. ¿Ok? Entonces el diagrama de fase nos permite saber ello, cuáles son las condiciones de una sustancia, los parámetros de presión y temperatura en este caso, y podemos deducir en qué estado se encuentra. El punto que observamos aquí se conoce como el punto triple. ¿Qué quiere decir el punto triple? Es el punto donde van a coexistir los tres estados. O sea que a esta presión, que le vamos a llamar presión T, ¿no? Por el punto triple, y a esta temperatura, que le voy a llamar igual TT por la temperatura triple, voy a mencionar de esa manera. Significa entonces que a esas condiciones yo voy a encontrar esa sustancia en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. Eso es el punto triple, ¿ok? Y siempre lo vamos a encontrar en una gráfica que estamos mencionando que se llama diagrama de fases, ¿no? Ese es el punto triple. Ahora, cuando nosotros tenemos también la determinación de un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver en la gráfica aquí abajito, esto acá, justo aquí está. Ese es el punto triple que les decía que coexisten los tres estados, ¿no? De la materia o de la sustancia en este caso, a una presión de 5.2 atmósferas y una temperatura de menos 56.4. Uno puede decir, aquí se encuentra esa sustancia en los tres estados. Este otro punto que estamos viendo aquí, que dice punto crítico, ¿no? Quiere decir que la sustancia se va a comportar como un fluido supercrítico. Se dice punto crítico porque a estas condiciones, o sea, una presión de 73 atmósferas y una temperatura de 31.1, nosotros vamos a ver que el comportamiento de esa sustancia va a adquirir propiedades que le van a denominar fluido supercrítico. Por eso se conoce de esa manera ese punto. En esos fluidos supercríticos, el líquido tiene el comportamiento tanto como líquido como gas y justamente por ello se aprovecha esas condiciones, ¿no? Entonces, son los puntos que nosotros vamos a encontrar en estos diagramas de fases. Ahora, en esta línea que estamos viendo aquí, mira, tú estás observando que toda esta región gris o ploma, ¿no? En esta línea de color rojo, voy a poner aquí, que está entre el color plomo y el color amarillo,
Quiere decir que en esa zona, en esa región, en esa línea, coexisten o se encuentran en equilibrio la sustancia, la sustancia en el estado sólido y en el estado gaseoso. O sea, aquí se encuentran esas dos sustancias. Aquí, por ejemplo, en esta línea, en el punto TD, van a coexistir o van a encontrarse en equilibrio la sustancia cuando se encuentra en el estado sólido y en el estado líquido, ¿no? Y en esta otra línea vamos a decir que se encuentra en equilibrio. ¿Qué estados serían los que se encuentran en equilibrio? A ver si me están entendiendo. Las tres sustancias, Miss. Aquí, hija, en esta línea. Solo en esta línea, ¿quiénes se encuentran en equilibrio? El líquido y el gaseoso. Exacto, el estado líquido y el estado gaseoso. Y es eso lo que ustedes tienen que saber interpretar de la gráfica, ¿no? Entonces, con ello, el punto 1 que les piden a ustedes graficar, ¿no? Ya lo podrían hacer, ¿no? Ya que en el ejercicio 1 les dicen, te dicen aquí que a una atmósfera los puntos de fusión y ebullición son 0 grados Celsius y 100 respectivamente. Su punto triple, te mencionan las condiciones de temperatura y de presión del punto triple y del punto crítico, ¿no? Entonces, esos 3 puntos importantes te van a ayudar, o 2 puntos importantes te van a ayudar a saber cuál es ese punto triple y cuál es ese punto crítico para poder graficar, ¿no? No sé si con ello ya te ayudo a que puedas comprender o quieres intentar resolver el ejercicio 1. Gracias, profesora. Listo, José. Quedó claro, ¿no? A ver, Santiago, ¿qué dice Santiago? Eso era explicar la número 3 de ejercicios propuestos. A ver, Santiago. Ya. Esto de aquí, ¿no, Santiago? A ver, ¿qué es lo que te ha generado dudas, Santiago, en esta pregunta 3? Es esta de acá, ¿no? Sí, estas son las domiciliares. Dice, el volumen ocupado por un gas depende como la presión y la temperatura. Depende de las condiciones como la presión y la temperatura. Si un gas ocupa un volumen de 60 litros a la presión de 1.5 atmósferas y 546 grados Celsius, determine el volumen que ocuparía en litros a condiciones normales. Ya, a ver, te escucho, Santiago. ¿Cuál es la duda aquí? ¿Por qué no puedes resolver? Santiago, ¿estás por aquí? ¿O se nos fue Santiago? No, si está por aquí. Dices que busqué en internet cuáles eran los valores de condiciones normales en gases ideales y me salían datos diferentes. Ah, ok. O sea que básicamente la duda está cuáles son los valores cuando tenemos un sistema a condiciones normales, ¿verdad? Listo. Entonces, a condiciones normales, ¿qué es lo que nosotros siempre vamos a encontrar? A condiciones normales, nosotros vamos a ver que la presión, por ejemplo, aquí, ¿no? La presión, miren, esta. Estas son las condiciones iniciales, volumen 60 litros, presión 1,5 atmósferas y temperatura que siempre tienes que sumarle 273 para pasar a Kelvin. Y condiciones normales, apunta ahí, anota ahí, es la presión siempre 1 atmósfera, la temperatura siempre 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin,
y el volumen molar siempre va a ser 22.4 litros por cada mol. Entonces aquí tú tienes dos formas de poder determinar, ¿no? Porque tú puedes hallar con estas condiciones iniciales, por ejemplo, cuántas moles tú tienes. Y puedes aplicar de frente sabiendo que el volumen molar, ¿no? O el volumen a condiciones normales es 22,4 por cada mol. Sabiendo cuántas moles tienes, ya puedes saber el volumen. O si no, aplicar también tu pavito, ¿no? Aquí simplemente al conocer ese dato, esos datos de condiciones normales, ya tú aplicas tu pavito, ¿no? Pavito 1 es igual a pavito 2. Y se acabó el problema porque como puedes ver tienes todas las variables a excepción de ese volumen, que es lo que te están preguntando. ¿Sí o no? Ya sale con eso, ¿sí o no, Santiago? Listo, muy bien, ya. Entonces, a resolver. Pregunten, chicos, pregunten, ¿ya? La idea, aquí voy a ir proyectando. La idea, como les digo, no es que yo resuelva, ¿no? Sino que ustedes resuelvan y que ustedes se vean, ¿no? La dificultad, afronten ahí el ejercicio, dónde está la duda, dónde está la deficiencia, y ahí es donde yo entro, ¿no? Ahí es donde usted dice, profesora, no entiendo esto. Por ejemplo, en la pregunta 1, que preguntaba su compañera, ¿no? Con respecto a estos puntos que eran importantes, espero que ya lo haya dibujado. Y aquí, por ejemplo, una vez que nosotros dibujamos, miren, vamos a ver aquí, los puntos de fusión a una atmósfera, o sea que tú vas a establecer tu presión de una atmósfera. Ahí está, presión 1, yo voy a poner aquí. Me dice que a esa presión atmosférica de 1, el agua, su punto de fusión es 0 y su punto de ebullición es 100, respectivamente. Entonces aquí, a esa condición de 1, yo voy a trazar el 0, que va a determinar ese punto de fusión, y voy a trazar el 100, como lo dice en el dato, que va a corresponder a la temperatura de ebullición, ¿no? Porque eso nos da como condición de problema a una atmósfera. Muy bien. Luego nos dice, su punto triple es a esta temperatura y esta presión. Entonces, calculo, ¿no? Y aquí la presión es 1, 0.06 obviamente está por debajo, y en la temperatura un poquito más que 0, dice que está el punto triple, ¿no? Que es el punto donde tú ya sabes que van a coexistir las tres fases, el estado sólido, líquido y gaseoso. Y finalmente te dice el punto crítico, ¿no? El punto crítico está a 374 y 218. Entonces aquí, fuera de escala, ¿no? Pero sabemos que está por encima de S1, esa presión de 218, y temperatura por encima de 100, 374, aquí sería el punto triple. Entonces se unen esos puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el punto triple. Aquí el otro punto que le permite unir, ¿no? Y como acá está el punto de fusión, donde pasa de un estado a otro, a partir de ello se puede trazar al punto triple para diferenciar el estado líquido del estado sólido, ¿no? Y ya con ello el problema queda resuelto, ¿no? Porque te dicen, por ejemplo, ¿no? A 001 y 006, que son las condiciones que estamos viendo aquí, ¿se encuentra en equilibrio la fase sólida, líquida y gaseosa? Efectivamente. Ahí están coexistiendo las tres fases, ¿no? Entonces sí, esto es correcto. Siendo la presión 0.5 a 370 grados Celsius, el agua está en fase de vapor.
0.5, profesora, debe estar por aquí en este rango, porque acá estás 1, entonces por aquí debe estar, por aquí. 370, acá vamos a ver si esto es 374, 370 por aquí. Y esta presión por aquí, entonces más o menos esas condiciones están en ese sector amarillo, ¿no? Y en ese sector amarillo te dice el agua está en fase de vapor. Efectivamente, toda la región amarilla es vapor, ¿no? Y a una presión de 1 atmósfera y 10 grados Celsius, a ver, ¿dónde estaría la presión de 1 atmósfera? Aquí, y 10 grados Celsius, pues estaría por aquí, ¿no? Algún valor aproximadamente, estamos hablando en este punto. ¿Existe el equilibrio entre sólido y vapor, chicos? ¿Aquí existe equilibrio para comenzar? ¿O está definido bien la fase aquí en este punto morado? ¿Ese tercer enunciado es verdadero o es falso? Es Ahí es falso, definido. ¿no? Porque aquí no vemos que hay equilibrio. Acá estamos viendo bien claro que está bien definido y el estado es líquido, ¿no? Entonces, eso, chicos, ese es el diagrama de fases que nos va a permitir a nosotros poder saber cuál es el estado que se encuentra bajo las condiciones de presión y de temperatura, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que saber interpretar con el diagrama de fase, ¿ya? A ver, ¿está claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta con respecto a ello? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pero es parte del tema. Dime, Eric, ¿cuál es tu pregunta? ¿Sobre qué condiciones, en las condiciones normales, la temperatura es 0 grados centígrados o es 20 grados centígrados? 0, hijo, es 0. 0 grados Celsius, que equivale a 273 Kelvin, ¿no? Ok. Condiciones normales, presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados Celsius y volumen molar 22.4 litros por cada mol. Ok, gracias. Listo, Erika. Disculpe, retomando de nuevo la pregunta de un compañero de las condiciones normales, ¿esto nomás se cumple en los gases, Miss? Sí, esto es para los gases, porque cuando ya hablamos de soluciones tenemos las condiciones normales o también le conocen como condiciones estándares, que a veces se confunden, que ya en soluciones son 25 grados Celsius, ¿no? Pero en gases, cuando hablamos de condiciones normales, siempre es 0 grados Celsius, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ok, Ruth. A ver, Patrick, dice, profesora, ¿me podría enseñar cómo armar un Lewis en aniones y cationes? Ya, a ver, vamos a... Ok. Lo que pasa, Patrick, seguro que has visto con las fórmulas de número de coordinación, ¿no? Electrones, es que hay detrás de todo ello, del estudio de los Lewis, es todo un temón en realidad, ¿no? Todo un temón porque, como tú dices, posiblemente sean los videos que ya has visto, pero que son con enfoque universitario, donde uno tiene que determinar mucho los electrones de la sustancia, los enlaces que tiene que cumplirse con la teoría
del orbital molecular, ¿no? Hay muchas cosas que ya uno eso lo ve en la universidad y puede que por ahí te ha confundido, ¿no? Exacto, sí, sí, ya. No, por eso es no irse mucho, ¿no? Y básicamente centrarnos en lo que nosotros estudiamos, ¿no? Por ejemplo, no sé si es que en la semana de enlace, no sé si es que en los ejercicios de clase hemos dibujado alguno. ¿No has visto ahí en mi canal si es que hay ejercicios dibujando los aniones, los cationes? Porque básicamente es eso lo que nosotros tenemos que saber, ¿no? Ahorita voy a presentarte uno. Espérame un ratito. Sí, eso de la teoría de Lewis es muy, muy amplio. Es muy amplio. HBr. Y ahorita lo vamos a dibujar, ¿ya? Lo importante, acuérdate que para que tú puedas realizar una estructura de Lewis, ¿no? Primero es que tú tienes que saber cuántos electrones de valencia tiene la sustancia, porque si es que no sabemos cuántos electrones de valencia tiene, entonces va a ser difícil que tú sepas cómo se va a unir, ¿no? Y recuerda que todos tienen que cumplir con la regla del octeto. Eso es importante, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, a ver. Por ejemplo, Patrick, mm, por ejemplo, el HBr4, ¿no? Es un compuesto, ¿cierto? Y la fórmula de Lewis ahí, por ejemplo, es considerando todos los electrones de enlace. En el caso del anión y del catión, allí, por ejemplo, ya hay que tomar en cuenta, si es que es un catión, no hay problema, porque por lo general es la representación del catión cuando pierde sus electrones, el detalle es en el anión, ¿no? Cómo se hace la estructura Lewis de ese anión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros pensamos, a ver, vamos a ver, HBrO4, ¿no? Más o menos así de este ácido. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno, Patrick? ¿Cuántos electrones se van a enlazar con ese hidrógeno? Solamente uno. Ya, muy bien, solamente uno. En el caso del bromo, ¿cuántos tiene el bromo? Está en el grupo 7 y también uno. O sea, tiene 7 electrones, falta uno para el objeto.
Ya, pero entonces son 7 electrones que tú vas a tener en la estructura Lewis. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Son 7 electrones que tú vas a dibujar en la estructura de Lewis. Que a él le falte uno para completar el octeto es justo cuando va a formar los enlaces, ¿no? ¿Y el oxígeno cuántos electrones tiene? Tiene 6. Exacto, va a tener el oxígeno 6. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, una forma práctica para poder dibujar estas estructuras es distribuir los átomos. En este caso, por ejemplo, el que se encuentra en mayor cantidad tiene que rodear al otro átomo, en este caso al bromo, para poder distribuir lo más homogéneo posible, ¿no? Esa es una forma muy práctica de poder intuir cuál va a ser la forma de esa estructura. Entonces yo voy a colocar aquí el bromo, por ejemplo, y son 4 átomos de oxígeno que estaría rodeando. Entonces yo lo voy a dibujar de esta manera. Por lo general, Patrick, cuando nosotros tenemos al átomo de hidrógeno, y está la presencia del oxígeno, se va a ver que el oxígeno es quien se va a enlazar con ese hidrógeno, ¿ya? Entonces tú puedes colocar ese hidrógeno en cualquiera que esté o que forme un enlace con el oxígeno, ¿no? Cualquiera. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí. ¿Listo? Coloco de esta manera y empiezo a distribuir mis electrones, ¿no? Comienzo a distribuir mis electrones. Aquí voy a colocar, por ejemplo, su electrón del hidrógeno. Ahora, al colocar un electrón del hidrógeno aquí, a ver, vamos a ver, necesariamente este oxígeno tendría que tener su enlace aquí, su electroncito aquí, ¿cierto? Tendría que tener su electroncito para que se enlace de esta manera. Muy bien. Ahora, al colocar un electrón aquí, tú tienes que recordar que el oxígeno tiene 6 electrones, tiene electrones pares. Y si tú estás formando aquí con uno, quiere decir que para que ese oxígeno mantenga esa estabilidad y forme los enlaces correspondientes, ¿no? Va a haber necesariamente que el otro tiene que enlazarse también para que queden los electrones de par en par, porque recuerda que nunca te tiene que quedar, por ejemplo, un átomo con un electrón. Siempre queda de par en par, ¿no? Entonces, como ya aquí está compartiendo con uno, necesariamente para que siga siendo par, otro electrón va a tener que compartir con este bromo. Y de esa manera, tú vas a decir, mira, ya está ya con 2 electrones propios que está compartiendo. Y acá tendríamos 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí, ¿estamos bien, Patrick? ¿Me estás entendiendo hasta aquí? Sí, Ya. básicamente lo que dice es obligar, ¿no? Como está obligado a que el oxígeno se junte con el hidrógeno. Exacto, como él está prácticamente, la única forma que tiene es formar un enlace con el hidrógeno, al otro lado sí o sí voy a tener que considerar uno, porque si yo considero 2, te das cuenta que me estaría quedando con la opción de que el electrón quede aquí 1, ¿sí o no? Para que podamos tomar en cuenta, considerar de que el oxígeno tenga sus 6 propios electrones. ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte también? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, por esa razón es que acá necesariamente tendría que ser un enlace de tipo simple entre el oxígeno y ese bromo. Y aquí voy a tener los parcitos. Bien, ese electrón que está aquí entonces sería con ese bromo, ¿correcto? Y ahora comienzo aquí a pensar para el bromo y los oxígenos. El bromo aquí tiene ya uno, que sería justo este de aquí. ¿Le está faltando cuántos? Le está faltando los 6 electrones más que necesita ese bromo, porque el bromo tiene 7. Entonces aquí yo hago lo siguiente, ¿no? Puede ser aquí, voy a pensar
Primero aquí, por ejemplo, puedo colocar 2, 2 y 2 del bromo. Entonces ahí puedo observar que son 7. Ahora viene el detalle donde nosotros vamos a analizar si son enlaces dobles o si son enlaces dativos, ¿no? Tiene que cumplirse la regla del octeto. Entonces aquí yo puedo analizar, a ver, si yo por ejemplo coloco 2, 4, voy a colocar, ay carambas, voy a colocar simétrico aquí y yo considero así, 2, 4, 5 y 6, él tendría esta opción enlazarse con un doble. ¿Estamos de acuerdo? Si yo coloco aquí 2, 4, o sea, la misma forma, tendría de esta manera, 2, 4, 5 y 6, tendría de esta manera. Pero aquí, si yo hago de esa forma, puedo observar que este bromo está teniendo un octeto expandido, ¿no? Ahora, veamos si yo considero, por ejemplo, vamos a ver aquí las otras posibilidades de colocar el dativo, ¿no? Porque una opción, cuando yo veo que hay expansión, entonces yo puedo pensar que puede existir dativo. Si con el dativo veo que se cumple todo, entonces me quedo de esa forma, ¿no? Pero si no, entonces considero porque este bromo sí puede presentar octeto expandido. Entonces yo tengo la otra opción de esta manera. Aquí nadie discute, es la única forma que nosotros tenemos para ese oxígeno e hidrógeno. Y aquí yo tendría que pensar así. Puede ser aquí. Oxígeno, si considero acá sus 6 propios, sería 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4 y 6. Y yo tendría aquí que este tendría que dar aquí sus electrones, así, pero aquí ya tendríamos una discrepancia con respecto a la orientación de los electrones, ¿no? Porque acá si yo observo 2, 4, 6, 8, todos van a cumplir 2, 4, 6, 8, pero ¿qué sería acá lo incorrecto? A ver, ¿por qué no podría ser de esta manera? ¿Quién me dice? ¿Podría ser de esa manera esa estructura? Tengo acá el oxígeno y tengo el bromo. Aunque me parece que sí es válido, ¿ah? Electronegatividad del bromo, ¿cuánto es? A ver, creo que es 3, ¿no? A ver, vamos a ver, del oxígeno, recuerdo que la electronegatividad del bromo, si no me equivoco, es 3, ahorita lo voy a buscar. Y la electronegatividad del oxígeno me parece que es 3.5. A ver, vamos a ver. Bri, 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 bri. Sí, está bien. Sí, son esas electronegatividades, ¿no?
Sí, está bien. Dice que son 7. Ujú. Ya, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta estructura, ¿no? Aquí estamos viendo que sí cumple todo, ¿no? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Todo viene aquí y acá también con este dativo. Ahora, el detalle que acá, chicos, ambas estructuras podrían ser válidas. Ahora, considerando que ambas estructuras son válidas, ¿no? Esta de aquí, ustedes saben que cuando nosotros tenemos doble enlaces, ¿no? Eso implica que exista una resonancia en esa estructura. Siempre los dobles enlaces van a tener resonancia y por lo tanto al tener resonancia eso aumenta más la estabilidad del compuesto, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos cuál es la molécula más estable, ¿no? Con respecto a la estructura de Lewis, tendríamos que tomar en cuenta esta de acá, por los dobles enlaces que va a presentar y eso va a conllevar a que esa estructura tenga ese movimiento, ¿no? Esa resonancia. Entonces, la estructura del HBr4 sería más estable considerando esos dobles enlaces, Patri. ¿Me dejo entender, Patri? ¿Me podría repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir? O sea, ¿se queda con los dobles enlaces? Claro, se quedaría con estos dobles enlaces por la estabilidad que va a presentar. O sea, al tener siempre una estructura, ¿no? Por ejemplo, a ver. No se me viene ahorita nada a la cabeza. Cuando nosotros tenemos estructuras, voy a pensar así, más o menos de esta manera. O ya, algo más sencillo, que es que nosotros estudiamos. El anillo de benceno, por ejemplo. El anillo de benceno, que es de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el anillo de benceno, ¿no? Es una estructura muy estable. No es la única forma que se representa, porque recuerda que al tener estos dobles enlaces, ¿no? Que son los enlaces de tipo pi, él va a presentar resonancia. Él presenta resonancia, eso quiere decir que esa estructura de los dobles enlaces va a cambiar de posición, ¿no? Teniendo de esta forma, y ello hace que esta estructura sea válida, que esta estructura sea válida, ¿no? Porque existe ese desplazamiento de los dobles enlaces que va a darle resonancia y que por ende va a ser estable. Entonces, por eso es que esta estructura que presente el doble enlace, ¿no? Con respecto a este bromo y oxígeno, le daría mayor estabilidad que esta otra estructura, ¿no? Y por lo tanto, esta estructura sería la más apropiada con respecto a ese compuesto del HBrO4. Entonces, básicamente es por la estabilidad que va a presentar la estructura, ¿no? O sea, pues no hay un exceso de electrones respecto al octeto de bromo. Perdón, no te entendí. No hay un exceso de electrones de bromo, o sea, compartidos. O sea, Claro, claro, pero el bromo en esa estructura, en esa condición, sí va a ser estable, o sea, él va a tener un octeto expandido, el bromo. muy interesante. Y si fuese un anión, pasaría lo mismo, solamente que se elimina el H. O es otra cosa. Claro, es lo mismo exactamente, simplemente sería sin el H, ¿no? Por ejemplo, se borraría aquí, ¿no? Y se tendría de esta manera. Ahí, verdecito porque es su electrón del oxígeno. Y aquí le pondría el electrón rojo. Ay,
que sería de esta forma. Así sería para para este BRO 4 menos 1. ¿Sí eso quedó claro, Patrick? ¿Por qué puse así? Sí, más que todo por la estabilidad, ¿no? En este caso, por la electronegatividad, porque esta carga que estamos viendo acá, que es la disociación de ese hidrógeno, ¿no? -1, significa que uno de estos elementos de oxígeno y bromo tiene que ganar ese electrón. Y ahí es donde gobierna la electronegatividad, ¿no? ¿Quién es más electronegativo? El oxígeno. Entonces ese electrón tiene que estar presente. Uy. Ya, listo, chicos, se me había apagado el laptop. Listo, Patrick. Entonces, ese electroncito que te estaba explicando, ¿no? Básicamente aquí vamos a observar, ¿no? Porque muchas veces la duda es ello, ¿no? Por ejemplo, profesora, pero aquí si yo cuento el oxígeno, yo veo que son 7 propios, pero no son 7 propios, sino es uno de lo que por lo general cuando se tiene un anión son los electrones que está ganando, ¿no? En este caso solo uno. Entonces se va a colocar el electrón al elemento que tiene mayor electronegatividad. Por eso la importancia de saber quién es el elemento más electronegativo. Y si en el caso fuese menos electronegativo, sería al revés, ¿no? Que como el segundo caso. ¿Cómo no te entendí? Menos O sea, electronegativo hacia quién. o sea, ¿en qué caso se puede dar el segundo caso, no? Porque yo al principio también lo había dibujado así, como el segundo caso. Ya. Que tú tengas, o sea, que el electrón vaya al menos electronegativo, ¿a eso te refieres?
Sí. No, jamás, pues hijo, jamás va a pasar eso. Porque siempre va a ir al elemento más electronegativo, porque acuérdate que la electronegatividad, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad se define como la fuerza que tiene un elemento para poder atraer los electrones de valencia. Entonces, el electrón que gana, que va a ser la carga del anión en este caso, siempre esos electrones, si es uno, va a estar en el elemento más electronegativo. Si es dos, si es tres, siempre va a estar en el elemento más electronegativo. Nunca va a ir al elemento con menos electronegatividad. Es algo que es como me estarías diciendo, profesor, el polo norte y el polo y otro polo norte se van a atraer. No, jamás. ¿No? Norte con norte se van a repeler, sur con sur se van a peler y solo norte con sur se van a atraer. Entonces, lo mismo ocurre aquí con los electrones, ¿no? Los electrones siempre van a ser atraídos por el elemento que tiene mayor electronegatividad. Entonces, él siempre va a presentar o va a tener presente en su estructura de Lewis a los electrones que está ganando, en este caso, que va a ser la carga del anión. Siempre al más electronegativo. ¿Eso era la pregunta, Patrick, o no? Y si supongamos que el caso oxígeno, su electronegatividad fuese 2, ¿sería como un segundo caso? Ya, suponiendo que la electronegatividad, por ejemplo, no, este caso lo descartamos básicamente porque lo descartamos por estabilidad. Acá no estamos analizando, Patrick, electronegatividad. Acá estamos analizando estabilidad, ¿no? Entonces, si el oxígeno tuviera en este caso menos electronegatividad, entonces este electrón que corresponde a la carga tendría que entrar pues a la estructura del bromo, ¿no? Pero ya si te das cuenta, todo sería diferente porque es más, ni siquiera de repente la estructura sería de esa forma, ¿no? O sea, son casos que como que la naturaleza ya se encarga de que la sustancia tenga esa estructura. ¿Por qué? Por lo mismo que el oxígeno es más electronegativo, ¿no? Entonces, nosotros aquí estamos eligiendo el primero, acuérdate, por estabilidad. Entonces, la estabilidad que tenemos en la primera sustancia es por las resonancias de ese doble enlace. No estamos analizando por electronegatividades aquí, de acuerdo a lo que hemos visto entre bromo y oxígeno. Para poder saber dónde se va el electrón que está ganando en ese anión, allí recién nosotros analizamos electronegatividad para saber dónde va a ir ese electrón, ¿ya? Pero la estructura de Lewis siempre vamos a priorizar la estructura resonante. Vamos a priorizar esa estabilidad de la estructura resonante. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Ujú. Una última pregunta. Yo, por ejemplo, si hay un problema similar, como por ejemplo, si decía H, cloro o 4, y como son el grupo 7 ambos, serían similares, ¿sería igual, misma gráfica, solamente con el cloro en medio? Claro, sería la misma gráfica prácticamente. Con todos los halógenos, ¿no? Con todos los halógenos. Con todo, con yodo, cloro, bromo, flúor. Claro, con todos los halógenos. Creo que es recomendable también comenzar con H bromo 4, ¿no? O sea, dibujar el H y luego eliminarlo, ¿no? Para no confundir. Dibujar que el HO primero. Y el hidrógeno, ¿no? Porque a veces me confundo. Antes dibujaba de frente con oxígeno, pero no. Si dibujo primero el H y el hidrógeno, Ajá, se hace ya un te poco más ayuda. sencillo. Claro, porque ya estás acomodando más o menos cuál sería el oxígeno donde vas a tener que distribuir el enlace simple, ¿no? Entonces, si me puede hacer un Que ejemplo más. O sea, pero ya es su ejemplo usted, por favor. Así ya, para ya machacar este problema. puede ser, por ejemplo, con respecto a estructura, ¿no? Porque me imagino que con el grupo 7 sí ya te queda claro que va a ser lo mismo. Sí, en verdad, cruz 7 ya está. Por ejemplo, este de acá.
¿Quieres intentar dibujar su estructura de Lewis? Es amonio, ¿no? Ujú. ¿Lo conoces? Sí, es un protón y un anión. Bueno, en general Aquí, mm, ah, por ejemplo, aquí te ayudo. Por ejemplo, aquí esto es un enlace iónico, ¿no? sí, Entre el amonio y el ion cloruro, ¿cierto? sí. Entonces, dibuja la estructura de Lewis, a ver. Tanto para el amonio como para el ion cloruro. ¿Mm? Es libre, o sea, más que todo en poner primero en el medio pongo el cloro o el nitrógeno. Yo estaba pensando en el cloro porque es más negativo, pero como es grupo 7 no sería conveniente. Sí. Claro. Por ejemplo, aquí en el caso del ion cloruro, aquí no vas a tener ningún problema, ¿no? Su estructura de Lewis del ion cloruro es tal cual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propios y un 8, tal cual. No tienes más, ¿no? El detalle ya es aquí en este amonio. ¿Hasta aquí estamos bien esto con el ion cloruro? A mí solamente lo dibujo así, o sea, Claro, separado. claro. Es que en realidad esto es un enlace iónico, donde tú tienes las dificultades, por ejemplo, de ver esta forma, ¿no? Son cuando nosotros tenemos en los enlaces de tipo covalente. Entonces aquí es un enlace iónico, catión y anión. Entonces aquí va a venir la otra estructura que corresponde al amonio. Y es aquí donde este que presenta enlace de tipo covalente, aquí en este catión, es donde nosotros dibujamos, ¿no? Aquí no hay problema. La atracción, la representación del enlace iónico es tal cual como estamos viendo, la carga del catión con la carga del anión. Entonces aquí viene el detalle, cómo graficar este amonio que tiene enlace covalente, ¿no? Entonces acá viene el nitrógeno, como puedes ver son 4 hidrógenos, ya te expliqué que lo vamos a dibujar rodeando al átomo de nitrógeno. Y ahí viene tu conocimiento del hidrógeno que tiene un electrón de valencia y que el nitrógeno tiene cuántos electrones de valencia. Tiene 5, grupo 5. Tiene 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y ahora tú sabes que el hidrógeno siempre va a estar ahí con sus electroncitos y el nitrógeno también. Pero acá hay una carga +1 que te dice que este compuesto va a tener que perder su electrón. Y ahora viene la pregunta del millón, Patrick, ahí. ¿Quién pierde su electrón, Patrick? ¿A quién le vamos a quitar el electrón? ¿Le vamos a quitar a uno de los hidrógenos o le vamos a quitar a un electrón al nitrógeno? Porque eso tiene que cumplirse. Por eso es lo importante de saber cuántos electrones tiene cada átomo.
porque son los electrones que tú vas a representar, ¿no? En la estructura Lewis. Aquí, este electrón que estás viendo acá del ion cloruro, tiene que ser o bien del nitrógeno o bien del hidrógeno. No es que aparezca por obra de magia, ¿no? Eso tiene que cumplirse acá en esta otra estructura. Y es ahí donde tú dices ahora, ¿a quién le voy a quitar? ¿Quién es el que ha perdido ese electrón? Ahorita vemos, ya Brisa, ahorita le explicamos. Termino con Patrick y voy contigo. Martín dice, profesora, eso es una sal aloidea, ¿no? Y si fuera sal oxisal debería, sí, toda, toda sal oxisal, como mencionas, tiene la presencia del oxígeno en su anión, porque forman los aniones, los oxoaniones, ¿no? Que son las oxisales. Entonces, si fuera una sal oxisal, debería haber un oxígeno junto al cloro. Claro, podría haber 1, 2, 3, porque puedes formar, si es que es el hipocloroso, si es el cloroso, si es el clorito o si es el hiperclorito. Entonces, acuérdate que siempre las sales oxisales, ellos siempre van a tener terminación ato, ito, ¿no? Perdón, las sales oso-ico, ¿no? Porque vienen de la combinación de los no metales con el oxígeno. En cambio, en las aloideas no. En las aloideas vamos a ver que los elementos del grupo 6 y del grupo 7 solo trabajan con un estado de oxidación, que es el -1 para el grupo 7 y -2 para el grupo 6. Pero para el caso de las oxisales, el cloro trabaja con +1, con +3, con +5, con +7, así como los demás, ¿no? Todo el grupo 7A trabajan con 1, 3, 5 y 7. Entonces, por eso tú tienes las posibilidades de formar el hipocloroso, el hipomoso, el hipoyodoso, el yodoso, cloroso, bromoso, ¿no? O brómico, clórico, yódico, o el perclórico, perbrómico, peryódico, ¿no? Porque van a jugar con sus diferentes estados de oxidación cuando la función es oxigenada, Martín, ¿no? Listo, Patrick, ¿cómo vamos? ¿A quién Le le quitaría quitamos ese electrón? al nitrógeno. Al nitrógeno, ¿seguro? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido tu criterio para quitarle al nitrógeno? Si yo le quito el nitrógeno, podría enlazar un electrón acá de hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? Es mayor que el de hidrógeno, claro, pero tengo que ver. Hidrógeno es 2.1, 2.2, si no me equivoco, ¿cierto? Y del nitrógeno, si más no recuerdo, él tiene 3 puntos y algo. ¿Sí o no? El más electronegativo es el nitrógeno. De eso sí Sí, el estoy segura. ¿Cuánto es del nitrógeno? nitrógeno es 3, 3. 3,04. Ya, 3 prácticamente. Entonces, el nitrógeno tiene 3 y el hidrógeno tiene 2,1. ¿Quién crees que va a perder entonces ese electrón? ¿Pierde el que tiene más fuerza para poder atraer sus electrones o pierde el más débil? El más débil. Exacto. Entonces, el que va a perder su electrón, Patrick, es el hidrógeno. Entonces tú dices, ok, profesor, entonces él va a tener su electrón, él va a tener su electrón y él va a tener su electrón. Él no va a tener su electrón. Ese electrón que él debería de tener, ahora lo tiene el ion cloruro aquí. Así que él no tiene electrones. ¿Correcto? No tiene electrones. ¿Y cómo va a enlazar, profesora? Ahí viene justo la forma que tú vas a distribuir a los electrones. El nitrógeno tiene 5, por eso es importante, te das cuenta saber cuántos tiene de valencia porque ahora vas a distribuirlos. Aquí distribuyes uno que sí o sí tiene que estar con él, uno que sí o sí tiene que estar con él.
No vas a poner 2, se queda en el aire. ¿Con quién va a enlazar? No hay forma. Y aquí también vas a tener que colocar un hito aquí. ¿Cuántos faltan? Has colocado 3, le falta 2. ¿Dónde crees que va a ir ese 2? 1 y 2 para que forme un enlace dativo. Y así es como sería, Patrick, la estructura de ese catión amonio. Esa sería la estructura Lewis de ese catión de amonio. ¿Quedó claro? El dativo debe ser un par, ¿no, profesor? Claro, el dativo es un enlace formado por un par de electrones, pero que se diferencia del enlace, por ejemplo, aquí normal, porque en el normal vamos a ver que el enlace se forma con el aporte de los dos, pero el dativo no. El dativo se forma el enlace con el aporte de los electrones de un solo elemento. Esa es la diferencia entre el enlace dativo y el enlace normal. Los dos son formados por un par de electrones, pero en uno ambos aportan y en el otro solo un elemento, como es en este caso el nitrógeno, es el responsable de ese par de electrones. Y el hidrógeno de arriba no tiene puntito rojo porque se eliminó, ¿no? Justamente porque es débil. Por eso puso los azules. ¿No tiene que, hijo? El hidrógeno de arriba Ajá. no tiene puntito rojo porque se eliminó. Tiene azules Exacto. solamente. Es porque él perdió su electrón que lo tiene el ion cloruro. Exacto. Por eso es un catión que indica que ha perdido su electrón, ¿no? Y ese electrón es el puntito rojo que está ganando el ion cloruro. Ahora sí, mejor, Patrick. Sí, pero está mucho mejor. Gracias. Listo. Ok. Muy Profesora, una buenas consulta. tardes. Dime, Martín. Disculpa, mi compañera. Así como está el amonio que actúa como catión, ¿hay otro similar? ¿Hay otra molécula similar que podría actuar igual? A ver, aparte de este amonio, me parece que sí hay una, pero no la tengo ahorita en la cabeza. A ver, O ¿quién bueno, o que en puede? general se suele utilizar para los ejercicios, pues, porque en general yo he visto mucho el amonio, pero no Ujú. sé si habría otra que suelen utilizar también en ejercicios. El amonio es bastante, uno de los que se trabaja bastante, como mencionas. Después, ¿a quién podríamos tener? A ver. Yo recuerdo que eran 2 más que todo que se trabajaba, pero ahorita, a ver, déjame recordar. Tenemos aquí 2 para este. Ujú. Me parece que también podría ser para bueno, los oxoaniones, ¿no? En el caso del catión me parece que no mucho, hijo. Más que todo es el catión de amonio. Pero sí, más o menos con esta idea, pero ganando los electrones, lo que tenemos son para los aniones, ¿no? El anión, por ejemplo, nitrato, el anión sulfato, ¿no? Que van a tener la misma forma de analizar, pero en ese caso no perdiendo su electrón, sino lo contrario. Porque aquí, por ejemplo, este caso de este anión es súper sencillo, ¿no? Porque es un anión que proviene de esa sal aloidea, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros tuviéramos con referente, a ver, ¿a quién podemos pensar? Podría pensar, por ejemplo, en un nitrato de sodio, tal vez, ¿no? Por ejemplo, acá igual. Esto es un enlace iónico. Y acá va a ser simplemente el sodio como catión porque no tiene otra cosa.
su único electrón que él pierde, lo tendría que ganar aquí en el NO3, ¿no? Y aquí es donde tú ya tendrías que analizar de la misma forma que nos hemos preguntado. Ese electrón que pierde el sodio, ¿quién lo tendría que ganar? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, el oxígeno, la electronegatividad 3.5 y electronegatividad del nitrógeno 3. Entonces, ¿quién va a ganar el electrón? Lo va a ganar el oxígeno. Eso quiere decir que aquí el momento que yo grafique sus propios electrones, todos deben de tener 6, pero va a haber uno que se va a quedar con 7, ¿no? Porque uno de ellos va a ser justamente el electrón que tenía el sodio y que ahora él lo tiene, ¿no? Entonces, más o menos en base a esa idea es que uno comienza a organizar aquí los electrones del nitrógeno, ¿no? Entonces, no tengo ahorita de cabeza si es que existe un catión como el caso del amonio, pero más que todo se ven en los casos esos tipos de estructura para los aniones, ¿no? Que sí, en los aniones pues hay una gran variedad, ya que son oxoaniones, que sí tenemos bastante para poder trabajar, ¿no? Sulfatos, nitratos, cloratos, bromatos, como acabamos de ver hace un momento, ¿no? En el caso de los cationes, ahorita no se me viene a la cabeza mucho más que todo el amonio, porque es uno de los iones que más trabajamos. Ya, profesor, ok. Entonces, ¿Ya? esa idea también la podría aplicar, por ejemplo, para el ion fosfato, ¿no? Que sería PO4 y Claro, tendría de ion 3 menos. Entonces tendría exacto. que Distribuirlo en el incluirle, elemento más electronegativo. ok, Esa es la principal idea para que tú sepas a dónde vas a distribuir esos electrones, ¿no? Esa es la explicación. pero justo en ese caso que le comento, ¿esos 3 electrones se distribuyen a cada oxígeno? ¿O puedo distribuir, por ejemplo, 2 electrones a un oxígeno y un electrón a otro No, oxígeno? siempre tratas de distribuir lo más simétrico posible. Entonces tratas de ver, de distribuir a cada átomo con un electrón, ¿no? Ya, y la electronegatividad me la van a soler dar, ¿no? Porque justo No, hijo, también, en el caso de enlaces, no te van a dar. Créeme, no te van a dar. ok, Si es que tal ok, vez te dicen, si es que tal vez la pregunta va más alegada a que tú tengas que hacer un cálculo así directo, sabes que, mira, entre un elemento desconocido, ¿no? Y te dice que las electronegatividades son tantas porque vas a necesitar restar para poder ver cuál es la variación de electronegatividad. Por ese lado, puede que sí, porque vas a necesitar, como te digo, no sabes cuánto es, son elementos desconocidos, tal vez no sabes si exactamente es metal o no metal, ¿no? Porque no necesitan conocer la ubicación de los 118 elementos, pero si es, por ejemplo, un elemento que son los que trabajamos, grupo 7, grupo 1, grupo 2, grupo 6, y te presenten una estructura y tú tengas que saber ese análisis que estamos explicando hace un momento, posiblemente no te den ninguna información sobre la electronegatividad y ahí ya va a valer más de tu experiencia, ¿no? De lo que estás practicando ahora y conocer quiénes son los elementos más electronegativos, azufre, oxígeno, cloroxígeno. Entonces, más o menos por la tendencia del 6 y del 7, ya podrías ahí deducir, ¿no? Pero en mi experiencia con respecto a estas estructuras, no, nunca les han dado la electronegatividad para poder analizar. sí, justo le consulto eso porque justo hace un tiempo estaba haciendo un ejercicio y Ujú. me preguntaban sobre la electronegatividad del oxígeno y el cloro. O sea, en primer lugar, yo sé que La la regla tendencia. dice, ¿no? Ajá, de izquierda a derecha aumenta y de abajo arriba aumenta también la Ujú. electronegatividad. Pero en Eso, tal caso, el oxígeno y el cloro, digamos, sí está en diagonal. Entonces, claro, en ese caso, el oxígeno es mayor que el cloro. Pero hay exacto. otro caso en que me dicen comparar el azufre con el bromo. Y en ese caso el bromo, que está abajo, pero está más a la derecha, es el que le gana al azufre. Entonces ahí está más o menos mi duda. Claro. Sí, en realidad eso suele pasar y también, por ejemplo, con la tendencia, ¿no? La tendencia que nosotros decimos, mira, a la derecha y hacia arriba, es la tendencia por lo general, porque hay algunos elementos, ¿no? Que no van a cumplir esa relación y sobre todo, como tú lo mencionas, cuando se dan en diagonal.
Es por eso que en los ejercicios, por lo general, cuando se trabaja con esa tendencia, se trata de colocar los ejercicios que sí van a cumplir esa tendencia general. Porque si nosotros jalamos un elemento de repente más que está hacia el lado izquierdo, más en diagonal, puede que ni siquiera va a cumplir esa tendencia y obviamente va a causar una confusión, ¿no? Y eso es una de las preguntas que siempre hace profesora, pero mire, yo he visto acá el valor y no está, no es en relación a lo que se menciona porque no está cumpliendo. Sí, efectivamente suele pasar. Entonces, por eso es que esas comparaciones, cuando a ustedes no les dan las electronegatividades, son los elementos que sí cumplen con esa tendencia, ¿no? Entonces, por ahí como que no preocuparse mucho por ese lado, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, Eso. sí, profesora, gracias. Ajá, listo. Muy bien, voy a continuar Miss, aquí. Dime, Araceli. Miss, respecto a la estructura de la hoja anterior, cuando hay un cation, el más débil es el que tendría que perder electrón y cuando es un anión, este, tendría que ganar el más electronegativo, ¿cierto? Exacto, tal cual, Araceli, tal cual lo has dicho. Gana el más Vale. electronegativo y pierde el menos electronegativo. Está bien, Miss, gracias. Ok, Araceli. A ver, continuando aquí con la duda de Brisa. Dice la pregunta 4 de ejercicios de clase. Ejercicio de clase 1, ejercicio de clase 2. A ver aquí. ¿Cuál es tu duda, Brisa? A ver, coméntame qué es lo que te ha causado aquí confusión. Brisa, ¿me escuchas? Sí, profesora, disculpe, ¿qué había dicho? Ah, te preguntaba cuál era tu duda en esa pregunta 4. ¿Qué es lo que no comprendes de esa pregunta 4? No sé si es algún término, alguna duda referente a algo, o es todo el concepto. No, o sea, cuando me piden determinar el volumen del dióxido de carbono, o sea, Ujú. están ahí los datos, pero no sé muy bien cómo hacer la ecuación para hacer eso, o sea, cómo ordenarlo. Ya, listo. Miren, les voy a explicar, voy a trabajar como ustedes lo tienen que hacer, ¿ya? Ustedes saben que para resolver los ejercicios, ¿no? En este caso de química, primero un requisito es que ustedes sepan sacar todos los datos que te brinde el ejercicio. O sea, prácticamente comprender lo que estás leyendo. Ahorita vamos a ver cómo voy sacando los datos. Segundo es entender qué me piden, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Tercero, esto implica que yo conozca mi teoría, porque al poder entender qué es lo que me está pidiendo, yo voy a poder decir cuál es la fórmula que me va a permitir determinar lo que me están pidiendo. Porque si yo no sé mi teoría, solo sé sacar mis datos, entiendo que me piden tal volumen y no tengo ni idea cuáles son las fórmulas o ni siquiera tengo idea de identificar el tema, estoy perdida, no puedo hacer nada. Entonces es importante primero tener claro mi teoría y luego poder entender lo que estoy leyendo. Después, chicos, lo último ya es matemática, ¿no? Miren aquí lo que voy a hacer, porque este tema de gases es bien sencillo. Acá solo tienes que saber leer y saber tus fórmulas, nada más, ¿no? Dice, en los invernaderos el enriquecimiento del aire, ¿no? Con dióxido de carbono permite que los cultivos alcancen su potencial de fotosíntesis, el aumento de CO2 puede aumentar significativamente el rendimiento de los cultivos, mejora la calidad de los productos agrícolas. Hasta aquí
Nada de información. La obtención de CO2 se puede realizar mediante la combustión del metano, siendo la reacción. Listo, aquí comienza mi reacción. Es una reacción química y cuando tú tienes una reacción química, el objetivo de una reacción química es que ustedes conozcan cuáles son las proporciones estequiométricas. Eso es el objetivo de una reacción química. Entonces, lo primero que tú tienes que asegurarte cuando tienes una reacción química es que la reacción esté balanceada. ¿Por qué tienes que asegurarte ello? Porque tú vas a decir así, un carbono, 2, 2, 4, 2 oxígenos, 4, 2 por 2, 4, reacción balanceada, aquí va el 1. Tú vas a interpretar así, una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir una mol de CO2 y producir 2 moles de agua. Esta es la información importante de una reacción química. Puede ser en mol, puede ser en masa, puede ser en volumen, ahí ya va a depender de acuerdo a tu ejercicio. Pero eso es lo que tú tienes que saber hasta el momento. Esa es la importancia de una reacción química. Voy a seguir leyendo. Hasta el momento no tengo ningún dato, ¿no? Determine el volumen del dióxido de carbono. Allí ya tú comienzas a sacar. Me están preguntando el volumen del CO2. ¿Dónde está ese CO2? En mi reacción está aquí el CO2, mira. Eso te están preguntando. Determine el volumen del dióxido de carbono. Importante en las unidades que te piden. Te están pidiendo en litros. Y aquí vienen los datos. A 227, eso es temperatura. A 624, eso es presión. Producido por la descomposición de 90 gramos de metano. O sea que te está diciendo que cuando tú tienes este metano, 96 gramos, 96 gramos de ese metano, te está preguntando cuánto va a ser el volumen del CO2. Listo, chicos. Hasta aquí yo saqué todos mis datos. Y viene la pregunta del millón. ¿Cómo tú vas a calcular el volumen de tal manera que la fórmula que tú vas a decirme tenga que ver con los parámetros que tú tienes de dato? Por ejemplo, alguien que esté perdido, decirme, profesora, apliquemos densidad porque densidad es masa sobre volumen, entonces yo tengo aquel volumen. Entonces yo le preguntaré, ¿y tienes la densidad? No, nadie me da nada de la densidad. ¿Y tienes la masa de esa sustancia? No, tengo la masa del metano, sí, pero ¿qué tiene que ver el metano con la densidad del CO2 si tú quieres determinar el volumen del CO2? O sea, me estoy yendo al desvío, ¿te das cuenta? No es esa la fórmula, no es eso el camino correcto. Entonces acá, con estos datos que tú tienes, tú te tienes que preguntar, ¿cómo yo voy a hallar ese volumen con esos parámetros? Entonces, ¿en quién piensan rápido? Ustedes, por ejemplo, ya a estas alturas debieron de identificar. Este es el tema de gases. Y en el tema de gases yo tengo la famosa ecuación Pavo-Ratón que me permite utilizar justamente esas variables que me están dando. O sea, profesora, si yo utilizo Pavo-Ratón, yo necesito calcular ese volumen, entonces debo tener presión. Si lo tienes, mira, aquí está. Debo tener temperatura, aquí lo tienes. Debo tener el R, aquí está. ¿Y qué es lo que te estaría faltando? Número de moles. Y ahí te vuelves a preguntar, ¿cómo calculo el número de moles? ¿Y para qué crees que te han dado la reacción química? ¿Te das cuenta? Todo se va armando como un rompecabezas cuando tú entiendes cómo tienes que operar el ejercicio, ¿no? Entonces dices,
el número de moles lo puedo hallar de la ecuación estequiométrica. Y el problema estaría resuelto, ¿no? Yo puedo decir, cuando tú tienes la relación estequiométrica, recuerda que no solamente lo puedes hacer con mol, 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 como lo acabamos de hacer. Puedes hacer en base a lo que tú tienes. Profesor, a mí me dan gramos de metano. Podría establecer una relación de masa de metano y como quiero moles y establecer una relación con las moles de metano. Claro que sí. Puedes hacer esa relación directa. Y el problema está resuelto, chicos. ¿No? El problema está resuelto. Entonces yo voy a decir lo siguiente, mira. A mí me conviene, profesora, yo ya sé el coeficiente que es 1, y a mí me conviene hacer la relación de masa del metano con moles del CO2, porque a mí me interesan las moles del CO2 y tengo de dato masa del metano. ¿Cuánto pesa el metano? Mira, 16 gramos. Ah, 16 gramos por mol, ojo. Y como tú tienes aquí una mol, simplemente 16 por 1. Por eso es importante balancear la ecuación. Porque si acá hubiera sido 2, tú multiplicabas por 2. Si hubiera sido 3, tú multiplicabas por 3, ¿no? Entonces aquí tú, por 1, que es 16, ¿cuántas moles te va a producir? Mira, te va a producir una mol. Pero tu dato te dice, tu dato que dice que tú tienes ¿cuántas moles de metano? Que tengo, profesora, 96 gramos de metano. Entonces, chicos, regla de 3. 96 por 1 entre 16. Y de esa manera, ¿qué cosa vamos a calcular con esa regla de 3? A ver si me están entendiendo. ¿Qué voy a calcular con ello? ¿Cuántos moles Los moles. 96 Muy gramos? bien. ¿Cuántas moles van a ser entonces con 96 gramos de metano? 6 96 moles. por 1 entre 16, 6 moles. Y se acabó, chicos. Se acabó el problema, porque ahora ¿qué vas a hacer? Aplicar tu fórmula nada más. Presión. Ahora, el volumen me pedían ¿en qué? En litros, no hay problema. Como tu presión está en milímetros de mercurio, por eso tu R también tiene que ser en milímetros de mercurio, ¿no? Aplicamos mi ecuación, 624 milímetros de mercurio por el volumen va a ser igual al R, que es 62.4, multiplicado por mi temperatura. No te olvides que hay que sumarle 273, sería 227 más 273, nos va a dar 500 Kelvin. Multiplicado entonces por 500 Kelvin, multiplicado por el número de moles que tú ya sabes cuánto va a producir cuando tienes 96 gramos, como dice la condición del problema. Y se acabó. Despejas el volumen del CO2 y ese es el resultado, ¿no? Entonces, chicos, esa es la forma que tienen que ustedes operar. Leer, sacar los datos, escoger tu fórmula, pero no te avientes a poner cualquier fórmula que por ahí se te vino a la cabeza. No, tienes que identificar qué tema es. Es el tema de gases. Muy bien. Entonces mis ecuaciones que yo aprendí son pavo ratón, pavito pavito, pavo 1 igual a pavo 2, pato, ¿no? El vete, densidad, el puma tarado, todas esas ecuaciones que engloban este tema. Entonces tú vas a ver en función de tu dato, en función de lo que te pide, cuál es aquella fórmula que va a encajar bonito con todos los datos que tú tienes. Plantéate, si ustedes están comenzando, ¿no? Y ustedes dicen, como les dije al inicio, volumen. Yo me acuerdo, densidad sobre volumen. Pregúntate, ¿tienes esa información? No tienes, descarta, piensa en el otro. El otro puede decir, me acuerdo la ecuación de, a ver, no sé, volumen 1 sobre volumen 2 es igual a la relación de molaridad 1, de masa molar sobre masa molar 1. Porque puede pasar, cuando uno está aprendiendo, se le empiezan a venir todas las fórmulas que a veces no sabe qué tema está hablando, pero dice, yo me acuerdo que esta fórmula hablaba de este parámetro.
¿no? Entonces uno comienza a decir, ¿y tengo esta información? ¿Tengo esta información? No, no tengo nada de eso. Ah, entonces no, estoy yendo por el camino equivocado. Y así poco a poco, ¿no? Cuando ustedes practiquen más, ya van a tener experiencia de que cuando ustedes estén leyendo el enunciado, digan, ah, este es gases. Veo mi parámetro, estoy leyendo, de frente, pavo ratón, ¿no? Esa es la forma que ustedes tienen que estudiar. ¿Listo? Y con eso ya sale brisa, ¿no? O sea, ya tenemos la respuesta. Aquí, por ejemplo, son 6 moles. Aquí todos los parámetros que hemos mencionado en las unidades correctas y reemplaza su ecuación de pavo ratón, el cual en este caso ya el volumen te va a dar en las unidades de litro. ¿Está claro eso de ahí, Brisa? Sí, profesora, sí. Ok, muy bien. Viviana dice las 5 de propuestos. A ver, Viviana. Teoría, ¿no, Viviana? ¿Cuál es tu duda en esta pregunta 5? Es que, según yo, no había clave. Ya, y acabas de ver que sí hay clave, que dice que la clave es la E. A ver, ¿qué te dice acá? Vamos a leer, ¿ya? Vamos a explicar punto a punto. Dice, aunque en los sólidos amorfos, conforme se va calentando, comienza a fluir, el punto de fusión no es definido. En cambio, en los sólidos cristalinos, el punto de fusión sí es definido y va a depender tanto de los arreglos de las partículas que los forman, como de las fuerzas de atracción entre ellas. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga la proposición correcta. Ok, te están preguntando por lo correcto. Entonces, de acuerdo a tu respuesta, lo que has mencionado, para ti todas serán incorrectas, ¿cierto? El Sí, vidrio profesora. el vidrio es un sólido amorfo con arreglo estructural de largo alcance. Esto es correcto, un sólido amorfo, pero no es de largo alcance, ¿no? Teoría, esto es de corto alcance. Por eso esto sí es falso. El KO es un sólido iónico y presenta bajo punto de fusión. Propiedades de los sólidos iónicos, correcto, este es un sólido iónico, pero al ser un sólido iónico, sus puntos de fusión no son bajos, más al contrario, son elevados, ¿no? Propiedades de los compuestos iónicos. El CO2 presenta un alto punto de fusión y es un sólido molecular. El CO2 efectivamente es una molécula y la estructura que forma este sólido va a ser en base al CO2. Y como son CO2 con otro CO2, entre moléculas que van a ir formando esa estructura cúbica, decimos que efectivamente es un sólido molecular. Pero al ser un sólido molecular y que la unión de ellos esté mediante fuerzas intermoleculares, hacen que ese sólido molecular presente baja interacción en la estructura y por ello no tendría elevados puntos de fusión. Por el contrario, tendría bajos puntos de fusión por ser un sólido molecular. Luego dice, la cobre. Bueno, el cobre debe decir, ¿no? La cobre. A ver, dice aquí, el cobre sólido el cobre es un sólido metálico y no conduce la corriente eléctrica. Hasta aquí, esto es muy bien, esto está correcto porque es un metal, pero los metales son dúctiles, son maleables y son excelentes conductores de la corriente y de la temperatura, ¿no? De la conductividad térmica. Y finalmente dice aquí, el SiO2 es un sólido covalente y presenta elevado punto de fusión. Ya. Aquí, aquí qué es tú marcaste que me dices? Ah, incorrecto. Aquí, ¿por qué le diste incorrecto? Es que en clase, o no sé, de repente escuché mal, ya estoy dudando. Ajá. Recuerdo que el profesor dijo que sílice era un caso también de sólido covalente.
No, espera. De sonido molecular será, te habrán dicho. Sí, creo. ¿O por qué le diste A ver, falsidad? espera. A ver, revisa, Pues creo revisa. que he leído mal. Un sólido covalente. Ah, sí. Acá lo tengo apuntado y lo leí mal. Ya, ya me di cuenta. Ya viste tu error. Sí, sí, sí. Ya, entonces sí está Igual, gracias, claro. profesor. Ya, ok. Sí, sí. Ya, ahí está. Ahí dice, el óxido de silicio es un sólido covalente, efectivamente. Y al ser covalente, así como el iónico, presenta elevado punto de fusión, ¿no? Muy bien. Qué bien. ¿Has frenado bien? Sí. Sí, yo tenía hambre. Tiene hambre de vicio. Se antoja. Están dejando sus likes, chicos, en mi canal, ¿no? Imagino que están dejando sus comentarios ahí, ¿no? Dime, Brisa, te escucho. Sí, profesora. ¿Tienes preguntas? No, no. ¿O tienes alguna duda? La semana 8 recién les voy a grabar, recién lo voy a grabar para subirles ahí a la Profesor, plataforma, una ¿ya? duda. Sí, Viviana, dime. Cuando tengo el diagrama de fases, ¿podría explicar qué pasa cuando, o sea, se pasa la temperatura crítica? Eso me confundió un poquito. Ya desde los parámetros de superiores a presión de 218 y temperatura 374, ya la sustancia se comporta de manera crítica ya para adelante. No es que solamente en ese punto no, sino ya bajo esas condiciones, si se sigue incrementando, ya la sustancia sigue trabajando como una sustancia crítica, ¿no? Ahora, eh, para que más o menos tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es una sustancia o por qué decimos, por ejemplo, la sustancia está o supera su punto crítico, ¿no? Las aplicaciones son con respecto a los fluidos supercríticos. Hoy en día se utilizan mucho los fluidos supercríticos, ¿no? Vamos a ver si por acá hay un videito de fluidos supercríticos. Hoy este internet está como cuando comencé a postular a San Marcos y no salían mis resultados, creo. Está bien lento. A ver. Ah, por ejemplo, vamos a ver un video. Dice buscando. Dice que son los fluidos supercríticos. Aquí. Este es un video muy bonito de los fluidos supercríticos. ¿Escuchan? No, no se escucha, profesora. No. Ahora sí, ¿no? Sí. Es un plato que representa lo que nos rodea. Miren, acá, por ejemplo, una aplicación pequeñita, mira, extracción, o sea, por ejemplo, cómo se extraen los aromas. Me parece que esto es un video de culinario, ¿no? Por ejemplo, en las altas, ustedes han escuchado del restaurante Central, ¿cierto? Sí. Ya, por ejemplo, esos restaurantes así A1, ¿no? Ahí se utiliza mucha química. Y es por eso, por ejemplo, cuando uno va a esos restaurantes que son bien caros, ¿no? Pues justamente por los mismos, la forma en que elaboran sus comidas no es como nosotros, pues en casa, ¿no? Sino ya ahí se da, químicamente, molecularmente, para que cuando uno sienta la comida, porque han visto la cantidad que sirven, es bien poquito, pero lo que ellos degustan
sienten son desde el aroma, ¿no? Cómo libera el aroma, cómo se siente el sabor, la textura. Todos esos detalles, por ejemplo, lo trabajan químicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos presentan un video, ¿no? Extracción de fluidos supercríticos, ¿no? El sabor de un aroma, cómo extraen, por ejemplo, para que estos luego lo puedan aplicar y justamente tener esta exquisitez en los platos, ¿no? Eso es más o menos una de las muchas aplicaciones de los fluidos supercríticos, ¿no? Representa lo que somos, lo que es Coque. Nuestro reto era atrapar el aroma del producto, de un producto mágico como es la trufa, y transmitírselo al sabor, ¿no? Este año Marta Miguel y Elena Ibáñez nos proponen una técnica que hasta ahora no se ha utilizado en la alta cocina, ¿no? Se llama la extracción de fluidos supercríticos. Se basa en el empleo de una sustancia que a unas determinadas condiciones de presión y temperatura se sitúa entre un gas y un líquido. Modificando esas condiciones de presión y temperatura podemos cambiar sus propiedades. Vamos a poder extraer aquellos compuestos que nos interesen en función de si son más o menos solubles en esas condiciones. La extracción con fluidos supercríticos se utiliza CO2, dióxido de carbono. Tiene todas las ventajas y de alguna manera está aportando todas las propiedades a lo que es el desarrollo de los procesos ecológicos. Es algo revolucionario, ¿no? ¿Cómo poder dar sabor a una cosa que huele a eso? Yo creo que la ciencia y la gastronomía otra vez se unen. Estamos trabajando con productos naturales, en este caso la trufa, utilizando técnicas que son medioambientalmente limpias. Yo creo que también es importante que se va a poder utilizar este producto durante todo el año. Esto que tenemos hoy es una realidad, ¿no? Hemos podido dar sabor a un producto mágico como es la trufa. Es la representación de la naturaleza en estado puro. Lo que buscamos es un reflejo de nuestro entorno. Y lo que quiero es que lo probéis, ¿no? El resumen sería sano, rico y sostenible. Yo creo que es una recopilación, pues, de todos estos años que llevamos en la cocina, pues un poco es la esencia de Coque, ¿no? Refluxo, pigarro y muco na garganta? ¿Vieron? Una pequeña aplicación de los fluidos supercríticos, ¿no? Y ahí si ustedes comienzan a buscar, por ejemplo, ¿no? Van a ver que es una de las técnicas bastante utilizadas hoy en día, porque justamente estos líquidos, ¿no? Ya tienden, cuando superan estos puntos críticos de presión y temperatura crítica, ya tienden a comportarse como gas. Y al comportarse como gas, acuérdense que los gases tienen mayor difusión que los líquidos. Entonces tiene mucha ventaja porque va a presentar propiedades como los líquidos y así también propiedades como los gases, ¿no? Por eso es que es una técnica bastante utilizada y uno de los gases muy comunes que se utilizan en estos procesos de extracciones de fluidos supercríticos es el CO2, ¿no? Es uno de los gases más utilizados por lo mismo que tiene mucha facilidad para poder trabajar con él, ¿no? En muchos casos de extracción, ¿no? Entonces, es así, que me preguntó Viviana, ¿no? Pasado Sí. esas condiciones, hija, la sustancia se sigue comportando de esa manera, ¿no? Hasta el momento no tenemos todavía algo, un estudio que nos muestre qué pueda pasar más adelante, ¿no? Capaz de unos años ya no solamente hablemos del punto triple, del punto crítico, de repente ya se encuentra alguna otra cosa más que esta sustancia actúe de otra manera, mejorando las propiedades de fluido supercrítico, ¿no? Pero hasta el momento tenemos esas condiciones. ¿Te quedó claro? Sí. Sí, sí, profesora, gracias. Ok, chicos.
Buenas tardes, ¿me podría ayudar con una pregunta? Claro. ¿Cuál es Es la el duda? A ver. con la proposición 3, ahí se lo envío por el chat. Ya. Mi pregunta es si hay alguna manera de saber si un catión es estable o solamente es teoría. Dirás, ¿cuál es más estable, dirás? ¿O Claro, a qué te refieres? para ello. Claro, o sea, por ejemplo, acá tú tienes el hierro cero, que está en su estado elemental, ¿cierto? Tienes al hierro más 2, que sería cuando se forma un enlace, cuando el hierro pierde 2 electrones, y tienes al hierro más 3, cuando el hierro estaría formando un enlace donde pierde 3 electrones. Entonces, teóricamente, lo que ocurre, o bueno, teórica no, lo que ocurre en la vida real, ¿no? Es que las sustancias tienden a formar compuestos hasta que estos sean estables, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un metal de hierro, debes tener en casa muchos materiales de hierro, de repente una ventana, una puerta, una silla, ¿no? Cualquier material de hierro. Y seguro que tú has visto que cuando éste se expone al medio ambiente, o sea, al oxígeno, o si entra en contacto con el agua, no perdura ese hierro en su estado natural, ¿no? Esto quiere decir que el hierro cero es un elemento inestable, por así decir, que no es estable porque con el tiempo va cambiando. ¿A qué va a cambiar? Estos cambian formando el óxido de hierro, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una oxidación, que significa pérdida de electrones, el hierro, por ejemplo, puede perder 2 electrones, que vamos a tener por eso el catión ferroso, o puede perder 3 electrones, que es el catión férrico. Entonces, lo que vemos a diario es que los metales, mientras más pierdan sus electrones, es porque buscan la estabilidad. Entonces, si la pregunta es, ¿quién es más estable, el ion ferroso frente al ion férrico? Efectivamente, el ion férrico va a ser más estable que el ion ferroso. No sé si con eso resuelvo tu pregunta, Vanessa, ¿no? Vanessa me preguntó. Sí, Miss, o sea, ¿qué tengo que identificar para ver cuál es más estable? En otras palabras, mientras más pierdes electrones, más estable va a ser tu catión. Y eso tú Ok, lo ves con Miss. la carga, ¿no? Mayor carga, entonces quiere decir que ha perdido más electrones. A mayor pérdida de electrones, más estable. Claro, en los cationes, acuérdate, ¿no? Porque son los únicos que pierden electrones los metales. Ok, Miss, muchas gracias. Ok, hija. Profesora, voy a realizar la resolución. Nadie me ha mandado la solución perdón, el examen. Yo les dije a ustedes, o bueno, los que estuvimos ahí en el repaso que hicimos, les dije, me mandan a mi correo el examen y yo lo voy a resolver para subirlo en mi canal. Pero no, nadie me ha mandado. A ver, déjenme verificar. Voy a ver, a ver. Si tienen allí, me lo mandan ahí al ¿Cuál es correo el de... correo, profesora? Yo le puedo ah, pasar. mi correo es del canal es Química Fácil con Claudia. Ahí me pasan y ya yo les subo en el canal la solución. Lo grabo ahí el fin de semana y les subo la solución. Ahí está. No, ese es el canal. Espérate un ratito, ahorita te paso bien el correo. Ya que está.
Ya, a ese correo pásamelo, ya, químicafacilconclaudia@gmail.com y ahí ya yo lo resuelvo. ¿Ha venido fácil o ha venido difícil, chicos? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo así, Martín? ¿Cómo así que hubo chistecitos? O sea, hubo preguntas. ¿Nivel pollito? Nivel pollito. No sé por qué su silencio me dice que no ha venido muy fácil, ¿ah? A ver, bueno, vamos ahí. Después lo voy a revisar. Ahí me envías y ahí lo voy a revisar, ¿ya? A ver. En unas horas se sumaban las masas y salía serio. O sea, ustedes estaban, todos los que se han preparado ahí estaban en el repaso ahí ese día que hicimos el sábado el repaso. Se han paseado en el examen entonces. Estaba facilito. Vino lo de los procesos bueno, los fenómenos de físicos y químicos. Ajá. También vino lo de la sal aloidea, la sal oxisal. Ya. Para identificarlos. Ujú. Ujú. Me imagino que han resuelto todo eso, ¿no? Eso ya ustedes sabían cómo identificar rapidito. Complicaciones alternativas porque en ellas te plantean que operes de diversas maneras. Mm, no entiendo, Martín. ¿Las alternativas o los datos que te dan para hacer los cálculos? Plantean de diferentes maneras. Para los cálculos, con respecto a los cálculos, ahí sí tienen que practicar bastante, ¿no? Para que agarren velocidad más que todo al momento de hacer sus operaciones y todo ello. Bueno, de ahí ya me lo envían, que no sé quién me lo va a enviar, y ya ahí lo voy a revisar. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, si no tienen más preguntas, ya nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.